Aquí iniciamos. Introducción. Una herramienta es un objeto que actúa como extensión del cuerpo para el usuario, posibilitando y facilitando trabajos mecánicos que sin ella no podrían realizar o que se puedan resultar bastante difíciles por falta de fuerza, movilidad, tamaño, etc. Hoy en día el término herramientas abarca muchos conceptos diferentes y diversas ocupaciones, desde herramientas manuales hasta tecnología de la información, pero la idea de que el término herramienta se usa para facilitar que todos puedan hacer algo se escucha constantemente. La industria aeronáutica cuenta con gran cantidad de herramientas que ayudan principalmente en el mantenimiento o reparación de las aeronaves y sus partes. Herramientas de ajuste. Una herramienta manual o de mano se refiere a una herramienta generalmente de metal, acero, madera, fibra, plástico o caucho, que se utiliza para realizar trabajos de construcción o reparación de madera más convenientes, fácil y con menos energía de la que se podría realizar sin ellos, difícilmente y esfuerzo. Llaves Allen. Las llaves hexagonales están diseñadas para aflojar y apretar tornillos con cabeza hexagonal o orificio axial. Están disponibles en el mercado. Características: diseño sencillo, pequeño y ligero. Las superficies es contacto interna de los tornillos están protegidos contra daños externos. Hay 6 superficies de contacto entre el tornillo y el destornillador. Se puede utilizar con tornillos muy pequeños. Las llaves hexagonales son muy fáciles de hacer, por lo que en muchos casos se incluyen estos tornillos. Racha o trinquete. Una llave de trinquete permite que gire y aplique múltiples golpes de torque al perno sin aflojarlo entre golpes. Un pestillo tiene un cuerpo de bloqueo y un trinque. El cuerpo principal de la llave tiene una cabeza y una ranura curva. La cabeza tiene una superficie interna. Se forma una ranura flexible en la superficie interna de la cabeza magnética. El trinquete está montado de forma deslizante en la ranura del trinquete para aplicar torsión de la cabeza del perno durante la rotación inversa y evitar que el trinquete gire durante la torsión inversa. Llave tipo pinza. Llave o mordaza es un tipo de empuñadura que permite sujetar con firmeza piezas que deben permanecer perfectamente cerradas durante su funcionamiento. Este tipo de mordazas suelen tener un mango con un tornillo en el extremo para ajustar la distancia entre la mordaza o mordazas para que puedan usarse en componentes de diferentes diámetros. Abrazaderas. El uso de abrazaderas a presión que ayudan a un sistema de resorte y palanca. La abrazadera de presión puede sujetar firmemente la pieza de trabajo y cuando la abrazadera está cerrada, se aseguran de forma libre. Tipos de alicates. Hay varios tipos de alicates, aunque al principio de la palanca y el principio de fijación de la pieza son el mismo. La diferencia entre este tipo de portaherramientas se encuentra principalmente en su mordaza.
Alicate de presión de boca cuadrada. Este tipo de empuñadura pueden agarrar con presión partes delgadas, soldadas a mano, de una fuente de calor o partes irregulares cuyos bordes no se pueden usar con otra empuñadura. Alicate elíptico. La mordaza elíptica se utiliza principalmente para todo tipo de trabajo y viene en diferentes tamaños. Se pueden usar para asegurar conductos y tuercas apretando tornillos. Pinza de mandíbula fina. Son pinzas especiales que se utilizan para recoger piezas pequeñas. Por lo general tienen mangos largos y horribles. El pros el propósito específico de estas herramientas es insertar tornillos en agujeros muy pequeños como en relojes o joyería. Destornilladores. También se le conoce como destornillador o destornilladores. Como su nombre indica, esta herramienta se utiliza para apretar tornillos que requieran poca fuerza de sujeción y suelen ser de pequeño diámetro. Tipos de destornilladores. Existen diferentes tipos de cabeza de tornillos, algunos de cabeza redonda con solo una ranura, la cabeza avellanada con ranura plana, con ranura de estrella Phillips, de estrella Posidric, ranura Torx, entre otros. Para poder ajustar o aflojar estos tornillos se utiliza el destornillador diferente, cada vez según corresponde a la forma que tenga la ranura. Hay destornilladores más pequeños llamados destornilladores de precisión que miden menos de 10 centímetros de largo y se utiliza en tecnología y electrónica. Llave dinamométrica. La llave dinamométrica es una herramienta de precisión que consta de un soporte de sensor de par y adaptador o accesorios adecuados. Mide la capacidad de la fuerza de giro o torsión aplicada a una tuerca, perno o tornillo. Sin embargo, la llave dinamométrica tiene una diferencia fundamental con el mecanismo de Carraca. Te permite ajustar el par de apretar. Tipos de llaves. Llave dinamométrica digital. Dentro del circuito eléctrico y en la pantalla se muestran los valores medidos. Llave dinamométrica de reloj. Consta de un dial donde se muestra el par medido mediante una aguja móvil. Llave dinamométrica de salto. Incluye un sistema mecánico de punta ajustable que libera la tensión de la llave cuando se alcanza un par preestablecido. Se utiliza para aplicar repetidamente un determinado par. Alicate de ajuste. Hay más de 15 tipos diferentes de mangos y cada uno tiene su propio propósito. El diseño de los mangos ha evolucionado desde entonces. Ha surgido distintos tipos de medidas que han sido surgiendo tras que requieran diferentes diseños. Todos los alicates tienen partes comunes: la cabeza, la mordaza o abrazaderas, la zona de unión, el tornillo de fijación y el mango. Llave de correa. La llave de correa es cualquiera de varios tipos de llaves inglesas que agarran un objeto a través de una correa o cadena, siendo arrastrado teniendo alrededor hasta que se agarre diferentemente. Alto. Rozamiento estático evita que se resbale. Mango de velocidad. El mango permite una operación continua, difícil como un giro rápido.
fabricado en acero al cromo vanadio. Sirve para girar pernos y tuercas hexagonales. Buenos días, ingeniero. El día de hoy yo voy a hablar sobre las herramientas manuales y las herramientas de corte, específicamente utilizadas en el ámbito de mecánica aeronáutica. Bien, herramientas manuales. En la mecánica aeronáutica se utilizan diversas herramientas manuales específicas para llevar a cabo tareas de mantenimiento, reparación y montaje de aviones y otras aeronaves. Estas herramientas están diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad y precisión requeridos en la industria aeroespacial. A continuación se mencionarán algunas de las herramientas manuales comunes utilizadas en esta mecánica aeronáutica. Bien, como primer punto o como primera herramienta tenemos el martillo. El martillo es una herramienta manual ampliamente utilizada en una variedad de aplicaciones. Consiste en una cabeza metálica generalmente hecha de acero que está unida a un mango de madera, plástico o fibra de vidrio. La cabeza del martillo tiene dos partes principales, la cara y la garra. La cara del martillo es plana y redondeada, lo que permite golpear y clavar objetos. La garra, por otro lado, tiene una forma de V y se usa para extraer clavos o palancas para separar objetos. El mango del martillo proporciona el agarre y la fuerza necesaria para usarlo. Tradicionalmente, los mangos están hechos de madera, como el roble o el fresno, que proporcionan una buena amortiguación y absorbe los golpes. Sin embargo, también existen martillos con mangos de plástico o fibra de vidrio, que son más ligeros y ofrecen una mayor resistencia a la rotura. El martillo es una herramienta versátil y se utiliza en numerosas tareas, desde la construcción y la carpintería hasta la reparación de muebles y proyectos de bricolaje en el hogar. Su uso principalmente es clavar y extraer clavos, pero también se utiliza para golpear objetos, romper materiales frágiles, ajustar piezas y realizar tareas de demolición liviana. Bien, como segunda herramienta tenemos el destornillador. Un destornillador es una herramienta manual utilizada para apretar o aflojar tornillos. Es una herramienta esencial en el ámbito de la construcción, reparación y mantenimiento, tanto en el hogar como en entornos industriales, en este caso en la mecánica aeronáutica. El destornillador consta de dos partes principales, el mango y la punta. El mango generalmente es de forma cilíndrica y está diseñado para ser agarrado por la mano del usuario. Puede estar hecha de diversos materiales como plástico, madera o metal, y a menudo presenta una textura antideslizante o un diseño ergonómico para proporcionar comodidad y un buen agarre. La punta del destornillador es la parte que está en contacto con la cabeza del tornillo. Viene en diferentes formas y tamaños para adaptarse a los diferentes tipos de tornillos. Algunas de las puntas más comunes incluyen las puntas planas, también conocidas como puntas de cabeza plana, y las puntas Phillips, que tienen una forma de estrella. También existen otros tipos de puntas como las puntas Torx cuadradas y hexagonales, que se utilizan en aplicaciones más específicas. El destornillador se utiliza insertando la punta en la herradura de la cabeza del tornillo y aplicando fuerza giratoria en sentido horario para apretar el tornillo o en sentido antihorario para aflojarlo. Al girar el mango, se transmite el torque necesario para mover el tornillo. Algunos destornilladores también pueden tener un mecanismo de trinquete en el mango que permite girar continuamente sin necesidad de quitar y volver a colocar el destornillador en el tornillo. Como tercera llave tenemos la llave inglesa. La llave inglesa, también conocida como llave ajustable o llave de boca ajustable, es una herramienta manual utilizada para apretar o aflojar tuercas y tornillos. Está diseñada para adaptarse a diferentes tamaños de tuerca y pernos, lo que hace muy versátil y útil en una amplia gama de aplicaciones. La llave inglesa consta de dos mandíbulas paralelas unidas a un mango. Las mandíbulas son móviles y pueden ajustarse a diferentes tamaños de tuercas y pernos mediante un mecanismo de tornillo o palanca en el mango. Esto permite que la llave se adapte a una amplia variedad de tamaños de sujetadores con facilidad. El mango de la llave inglesa generalmente tiene una forma de L o forma de T.
que proporciona un agarre cómodo y facilita la aplicación de la fuerza al apretar o aflojar los sujetadores. Al girar el mango en sentido horario, las mandíbulas se van a cerrar alrededor del sujetador, aplicando la presión para aflojarlo o apretarlo según sea necesario. La ventaja de utilizar una llave inglesa ajustable radica en su capacidad para adaptarse a diferentes tamaños de sujetadores con una sola herramienta, eliminando la necesidad de llevar varias llaves de diferentes medidas. Esto la convierte en una herramienta práctica y conviene para trabajos en los que se requiere un ajuste rápido y eficiente. Las llaves inglesas suelen estar hechas de acero al carbono o acero cromado para brindar resistencia y durabilidad. También se pueden encontrar versiones más especializadas como las llaves inglesas de agarre en ángulo o las llaves de tubo ajustable, que se adapta a aplicaciones específicas. Como tercera herramienta tenemos los alicates. Los alicates son herramientas de mano utilizadas para sujetar, doblar, cortar o manipular diversos materiales. Tienen un diseño básico que consta de dos mangos unidos por un eje en el centro. En los extremos de los mangos hay dos mandíbulas que se utilizan para agarrar los objetos y esto también permite que existan diferentes tipos de alicates, cada una diseñada para una tarea en específico. A continuación, voy a explicarles cada una de estos tipos de alicates. Alicates de punta fina, también conocidos como alicates de punta aguja, que estas tienen puntas delgadas y afiladas que permiten un agarre más preciso. Son ideales para trabajos que requieren maniobrar en espacios estrechos o trabajar con objetos pequeños. Alicates de corte diagonal. Estos alicates tienen mandíbulas afiladas que se encuentran en un ángulo diagonal y que se utilizan principalmente para cortar alambres y cables. El diseño diagonal facilita el acceso a áreas estrechas y proporcionan un corte limpio. Alicates de corte frontal, también conocidos como alicates de corte recto, tienen mandíbulas planas y paralelas que se utilizan para cortar alambres, cables y otros materiales de manera recta y precisa. Son útiles en aplicaciones donde se requiere un corte limpio y sin dañar el material circundante. Alicates de boca plana. Estos alicates tienen mandíbulas planas y anchas, ideales para sujetar objetos planos, doblar láminas metálicas o mantener piezas en su lugar. También se utilizan para torcer y girar alambres. Y por último, alicates de engaste. Estos alicates se utilizan para comprimir o engastar terminales eléctricos, como conectores o terminales de cable. Tienen una forma especializada de mandíbulas para realizar una conexión segura y confiable. Además de estos, existen otros tipos de alicates como los alicates de bomba de agua, alicates de punta redonda, alicates de bloqueo, entre otros. Cada uno tiene su propósito específico y está diseñado para facilitar tareas particulares. Los alicates están fabricados generalmente con acero endurecido para garantizar su resistencia y durabilidad. Algunos modelos pueden tener mangos recubiertos de goma u otros materiales para proporcionar un agarre cómodo y antideslizante. Bien, otras herramientas manuales tenemos la llave dinamométrica. Una llave dinamométrica es una herramienta utilizada para aplicar torque o fuerza de manera precisa y controlada a un objeto, especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un apriete preciso de tuercas, tornillos u otros elementos sujetadores. La llave dinamométrica se compone generalmente de una barra o mango que se le acopla a una cabeza intercambiable. Esta cabeza se encuentra en diferentes tipos de puntas como hexagonales, estriadas o de vasos, que se adaptan al tipo del tornillo o tuerca que se va a apretar. La característica distintiva de una llave dinamométrica es su capacidad para medir y limitar el torque aplicado. Esto se logra a través de un mecanismo interno que permite al usuario establecer un valor de torque objetivo. Una vez que se alcanza este valor, la llave emite una señal, ya sea un clic audible o una vibración, indicando que se ha aplicado el torque deseado y que se debe detener la aplicación de fuerza. Existen diferentes tipos de llaves dinamométricas, como las de escala,
que muestran el valor del torque directamente a una escala graduada, y las digitales, que cuentan con una pantalla digital que muestra el valor exacto del torque. Las llaves dinamométricas se utilizan en una variedad de industrias y aplicaciones como la automotriz, la aeronáutica, la construcción, la ingeniería y la industria manufacturera. Su uso adecuado garantiza que los componentes mecánicos se aprieten de manera segura y precisa, evitando daños por sobreapriete o aflojamiento insuficiente. Bien, ahora las llaves Carranca. La llave de Carranca, también conocida como llave de trinquete, es una herramienta manual utilizada para apretar o aflojar tornillos, tuercas y otros elementos de fijación. Es una herramienta muy común en la industria automotriz, la construcción y otros campos donde se requiere el uso de herramientas. Eh, la llave de Carranca consta de un mango largo y delgado con un mecanismo de trinquete en un extremo. El trinquete permite que la llave funcione en ambas direcciones, tanto para apretar como para aflojar. Esto es especialmente útil en espacios estrechos donde no es posible girar completamente la llave. El mecanismo de trinquete está diseñado con dientes que solo permite el movimiento en una dirección mientras se mantiene la presión. Cuando se aplica fuerza en la dirección correcta, los dientes del trinquete se enganchan y permiten que la llave gire en ese sentido. Al soltar la presión, los dientes se desenganchan y permiten que la llave se mueva libremente en la dirección opuesta. La llave de carranca generalmente tiene un cabezal desmontable que se puede intercambiar con diferentes tipos y tamaños de vasos o puntas. Esto permite la utilización de la llave en una amplia variedad de tornillos y tuercas con diferentes medidas. Los vasos se acoplan al cabezal de la llave y se mantienen en su lugar mediante un sistema de retención, como un mecanismo de clic o un pasador de bloqueo. Algunas llaves de carranca también cuentan con un botón de liberación rápida que permite cambiar los vasos de manera más eficiente sin tener que desenroscar completamente el cabezal. Esto es especialmente útil cuando se necesita cambiar rápidamente entre diferentes tamaños de vaso. Como otra herramienta manual tenemos los calibradores de espesores. Los calibradores de espesores son instrumentos de medición diseñados específicamente para determinar el espesor de materiales sólidos que son ampliamente utilizados en la industria manufacturera, la construcción, la ingeniería y la metalurgia, entre otros. Los calibradores de espesores se componen principalmente de dos elementos clave: una onda o transductor ultrasónico y una unidad de visualización. La sonda ultrasónica emite ondas de sonido de alta frecuencia hacia el material que desea medir. Estas ondas se reflejan en el material y son captadas por la sonda, que mide el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de las ondas. La unidad de visualización muestra la lectura del espesor del material en una pantalla digital. Algunos modelos también pueden tener la capacidad adicional como almacenar datos, realizar cálculos de promedios o conectarse a dispositivos externos. Los calibradores de espesores ultrasónicos son especialmente útiles para medir el espesor de materiales no destructivamente, es decir, sin dañar el material. Son capaces de medir una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos, vidrio y cerámica. También pueden medir el espesor de revestimientos o capas sobre materiales base. Estos instrumentos son altamente precisos y ofrecen un resultado rápido y confiable. Además, son portátiles y fáciles de usar, lo que los convierte en una herramienta conveniente tanto para aplicaciones en el campo como en el laboratorio. Bien, juego de llaves Allen. El juego de llaves Allen, también conocido como juego de llaves hexagonales, es una herramienta utilizada para aflojar o eh, apretar tornillos o pernos hexagonales. Las medidas más comunes en los juegos de llaves Allen son las siguientes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Todas estas en milímetros. El juego de llaves Allen consiste en un conjunto de llaves que tienen forma de una barra con
una sección transversal en forma de hexágono. Sin embargo, existen juegos de llaves Allen con medidas adicionales o más especializadas según la necesidad del usuario. Las llaves Allen suelen estar fabricadas en acero endurecido para garantizar su resistencia y durabilidad. Tienen un extremo en forma de L o en forma de T, lo que permite aplicar un mayor torque al tornillo o perno al utilizar las llaves. Algunos juegos de llaves Allen vienen con un mango adicional que se puede acoplar a la llave para obtener una mayor palanca y facilitar el trabajo. El juego de llaves Allen es ampliamente utilizada en diversos campos como la mecánica, la electrónica, el bricolaje y la industria en general. Es especialmente útil para acceder a tornillos o pernos ubicados en espacios estrechos o de difícil acceso debido a su diseño compacto. Y por último, una herramienta manual es el martillo de nylon. El martillo de nylon es una herramienta manual que se utiliza en una variedad de aplicaciones. A diferencia de los martillos convencionales que ya vimos, que tienen cabeza de metal, el martillo de nylon tiene una cabeza fabricada completamente de nylon. La cabeza del martillo suele estar compuesta por un bloque sólido de nylon resistente y duradero. El nylon es utilizado en la fabricación de estos martillos, por lo que es un material sintético que ofrece varias ventajas. En primer lugar, el nylon es un material no conductor, lo que significa que no transmitirá electricidad, por lo que es seguro utilizarlo en los trabajos cerca de cables eléctricos. Además, el nylon es más suave que el metal, lo que reduce el riesgo de dañar las superficies, el riesgo de dañar las superficies con las que se trabaja. Esto es especialmente útil para trabajar en proyectos que requieren una mayor precisión, como la instalación de clavos en acabados delicados. El mango del martillo de nylon suele estar hecho de materiales como fibra de vidrio o plástico resistente, proporcionando una buena resistencia y comodidad al agarrar. Algunos martillos de nylon también tienen un mango antideslizante para mejorar el agarre y la seguridad de su uso. El martillo de nylon se utiliza en una variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo trabajos de carpintería, instalación de azulejos, montaje de muebles y reparaciones en general. Es esencialmente útil en proyectos donde se necesita aplicar fuerza sin dañar la superficie o cuando se trabaja cerca de componentes ultramente sensibles. Ahora hablaremos sobre las herramientas de corte. Las herramientas de corte se utilizan diversas herramientas para llevar a cabo tareas de mecanizado y fabricación de componentes de la industria aeroespacial. Estas herramientas son necesarias para cortar, dar forma y manipular materiales metálicos y compuestos utilizados en la construcción de aviones y aeronaves. A continuación se mencionarán algunas de las herramientas de corte más comunes utilizadas en la mecánica aeronáutica. Bien, Bien, en las herramientas de corte, como primer punto tenemos la sierra de mano. La sierra de mano son herramientas utilizadas para cortar materiales como aluminio, acero y plástico en tareas de mantenimiento y reparación de aeronaves. Estas sierras están diseñadas específicamente para ofrecer precisión y control en los cortes, permitiendo a los mecanismos aeroespaciales realizar cortes limpios y precisos en diversos materiales. Las sierras de mano para la mecánica aeronáutica suelen tener las siguientes características. Primer punto tenemos la hoja. La hoja de la sierra está hecha de acero de alta calidad y tiene dientes finos y afilados. Los dientes están diseñados para cortar eficientemente a través de los materiales utilizados en la industria aeroespacial. Además, la hoja puede ser reemplazable, lo que permite un fácil cambio cuando se desgasta. Otra característica es la empuñadura. La empuñadura de la sierra está diseñada para brindar un agarre cómodo y seguro. Puede estar fabricada de materiales como plástico resistente o goma para proporcionar una buena sujeción, incluso cuando las manos están lubricadas. Estructura robusta. Las sierras de mano para la mecánica están utilizadas o están construidas con materiales duraderos y resistentes. Esto garantiza que pueda soportar las demandas de trabajo en entornos aeroespaciales donde se requiere fuerza y precisión. Los sistemas de tensión de la hoja.
Para asegurar un corte preciso, las sierras de mano cuentan con un sistema de tensión de la hoja. Esto permite ajustar la tensión de la hoja para mantenerla recta y evitar que se doble durante el corte. Y la última característica que tenemos es la guía de corte. Algunas sierras de mano pueden incluir una guía de corte ajustable, que esta guía proporciona una referencia visual para mantener el corte en línea recta y ayuda a mantener la precisión durante el proceso de corte. Como segunda herramienta de corte tenemos la sierra de cinta. La sierra de cinta es una herramienta de corte especializada que se utiliza para realizar cortes precisos en materiales metálicos utilizados en la construcción y mantenimientos de aeronaves. Es una máquina versátil que utiliza una hoja de sierra continua y flexible, conocida como cinta de sierra, para realizar los cortes. La sierra de cinta consta de varios componentes importantes. El principal es la cinta de sierra, que está formada por una tira larga y delgada de acero de alta velocidad. La cinta de sierra se envuelve alrededor de dos poleas, una superior y otra inferior, que se encarga de guiar y tensar la cinta durante el corte. Estas poleas están conectadas a un motor que proporciona la potencia necesaria para hacer funcionar la sierra. Las cintas de sierra tienen dientes de un lado, los cuales están diseñados específicamente para cortar materiales metálicos duros, como aluminio, acero inoxidable y aleaciones de titanio. Los dientes de la cinta están especializados, o mejor dicho, están espaciados de manera uniforme y tienen una geometría especialmente para facilitar el corte limpio y eficiente. La sierra de cinta en la mecánica aeronáutica ofrece varias ventajas que permite realizar cortes rectos y precisos en diferentes ángulos y direcciones, lo que facilita el trabajo en componentes de formas complejas. Además, la cinta de sierra puede ajustarse para controlar las velocidades de corte y la precisión aplicada, lo que es importante para evitar daños de materiales y obtener resultados de alta calidad. Eh, en el ámbito aeronáutico, la sierra de cinta se utiliza para cortar piezas metálicas de diferentes tamaños y espesores, como tubos, perfiles, barras y láminas. Se emplean en la fabricación de componentes estructurales como largueros, nervaduras y refuerzos, así como el proceso de mantenimiento y reparación de aeronaves. Como tercera herramienta de corte tenemos las tijeras de chapa. Las tijeras de chapa son utilizadas en el ámbito aeronáutico como herramientas especializadas para cortar chapa metálica en aplicaciones relacionadas con la industria aeronáutica. Estas tijeras están especialmente diseñadas para proporcionar un corte limpio y preciso en materiales como el aluminio y otros materiales utilizados en la construcción de aviones y componentes aeroespaciales. Estas tijeras suelen estar fabricadas con acero de alta calidad para garantizar su resistencia y durabilidad. Tienen un diseño ergonómico que permite un agarre cómodo y seguro durante su uso. La hoja de corte está afilada y suele tener una forma curva o recta, dependiendo del tipo de corte que se requiere. Además, las tijeras de chapa para la industria aeronáutica suelen tener características especiales para adaptarse a las necesidades específicas de este campo. Por ejemplo, algunas tijeras pueden tener un mecanismo de resorte incorporado para facilitar el corte y reducir la fatiga del usuario. Otras pueden contar con un sistema de bloqueo para mantener las cuchillas cerradas cuando no estén en uso, lo que ayuda a garantizar la seguridad en el entorno del trabajo. Es importante destacar que las tijeras de chapa utilizadas en mecánica aeronáutica deben ser manejadas por personal capacitado y con experiencia, ya que el corte de chapa metálica puede ser peligroso si no se siguen las precauciones adecuadas. Estas herramientas son fundamentales para realizar trabajos de reparación, mantenimiento y fabricación en la industria aeronáutica, contribuyendo a la calidad y seguridad de los componentes y estructuras utilizadas en la aviación. Como cuarta herramienta de corte tenemos las brocas. En mecánica aeronáutica, las brocas son herramientas esenciales utilizadas para perforar agujeros en diversas piezas y componentes de aeronave. Estas brocas están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo en términos de precisión, durabilidad
y velocidad de corte. A continuación, les voy a describir algunos tipos comunes de brocas utilizadas en la industria aeronáutica. Como primer punto tenemos las brocas helicoidales. Son las brocas más comunes y se caracterizan por su forma espiral con ranuras en forma de hélice alrededor de la broca. Estas brocas son versátiles y se utilizan para perforar una amplia gama de materiales, desde metales hasta materiales compuestos. Las brocas helicoidales a menudo tienen un revestimiento de carburo de tungsteno para mejorar su vida útil y resistencia de desgaste. Las brocas de avellanado. Estas brocas se utilizan para crear avellanados en los bordes de agujeros perforados. El avellanado permite que la cabeza de un tornillo se siente de forma segura y nivelada en la superficie de la pieza. Las brocas de avellanado tienen una punta cónica que se ensancha gradualmente hacia la base de la broca. Brocas de contraavellanado. Al contrario que las brocas de avellanado, las brocas de contraavellanado se utilizan para crear un bisel en la parte posterior de un agujero perforado. Esto hace que permite que la cabeza de un tornillo se asiente de manera que quede al ras o por debajo de la superficie de la pieza. Brocas escalonadas. Estas brocas también se conocen como brocas de cono escalonado o brocas de broca cónica. Tienen una forma cónica con diferentes diámetros en diferentes niveles de la broca. Estas brocas permiten perforar agujeros de diferentes tamaños sin tener que cambiar la broca. Brocas para materiales compuestos. Los materiales compuestos como las aleaciones de fibra de carbono se utilizan ampliamente en la industria aeronáutica debido a su alta resistencia y bajo peso. Las brocas diseñadas para perforar materiales compuestos están especialmente diseñadas para evitar dañar las fibras durante el proceso de perforación. Estas brocas suelen tener geometrías especiales y revestimiento de diamante para garantizar un corte limpio y preciso. Bien, como quinta herramienta de corte tenemos los avellanadores. Los avellanadores son herramientas utilizadas en mecánica aeronáutica y otros campos de la ingeniería para crear avellanaduras o avellanamientos en materiales, especialmente en metales, con el fin de permitir que la cabeza de un tornillo, perno o remache se asiente de manera plana y nivelada con la superficie del material. Esto ayuda a reducir el riesgo de protuberancias o salientes que podrían interferir con otras partes o componentes. Los avellanadores utilizados en esta industria aeronáutica suelen tener un diseño específico para cumplir con los estándares y tolerancias exigentes de la industria. Estos avellanadores están fabricados con materiales de alta calidad como acero de alta velocidad o carburo de tungsteno para garantizar su durabilidad y rendimiento en entornos exigentes. Existen diferentes tipos de avellanadores utilizados en mecánica aeronáutica y su elección depende del tipo de avellanadura que se requiera y el material con el que se esté trabajando de igual forma. Algunos de los tipos más comunes incluyen avellanadores de corte sencillo, avellanadores de corte doble, avellanadores con tope ajustable y avellanadores pilot. Y por último tenemos las máquinas de corte por láser. Estos son equipos avanzados que emplean tecnología láser para realizar cortes precisos en materiales utilizados en la industria aeroespacial, como el aluminio, acero inoxidable, titanio y materiales compuestos. Estas máquinas desempeñan un papel fundamental en la fabricación y el mantenimiento de componentes aeroespaciales, ya que ofrecen una alta precisión, velocidad y versatilidad en el proceso de corte. A continuación, se describe algunas características de funcionalidades comunes de las máquinas de corte por láser utilizadas en la industria aeronáutica. Como primer punto tenemos la fuente de láser. Estas máquinas suelen utilizar láseres de fibra, diodo o CO2. Cada tipo de láser tiene sus propias ventajas y se elige en función del material a cortar y los requisitos específicos del proceso. La precisión y tolerancia. Las máquinas de corte por láser son capaces de lograr cortes extremadamente precisos con tolerancias muy ajustadas.
Esto es esencial en la industria aeronáutica, donde la precisión y la calidad son cruciales para garantizar la seguridad y el rendimiento de los componentes. Tenemos la velocidad y la productividad. Estas máquinas son altamente eficientes y pueden realizar cortes de alta velocidad, lo que permite una mayor productividad en la fabricación de piezas aeroespaciales. Además, su capacidad de realizar cortes complejos en una sola operación reduce el tiempo de producción y minimiza la necesidad de procesos adicionales. La versatilidad en el corte del material. Las máquinas de corte por láser pueden trabajar con una amplia gama de materiales utilizados en la industria aeronáutica, desde metales hasta materiales compuestos. Esto incluye aleaciones de aluminio, acero inoxidable, titanio, níquel, fibra de carbono y otros materiales avanzados. Y por último tenemos la seguridad. La seguridad es primordial en el ámbito aeronáutico, por lo que las máquinas de corte por láser están diseñadas con medidas de seguridad integradas como sistemas de protección láser, sistemas de extinción de incendios y sistemas de detección de humo para garantizar un entorno de trabajo seguro. Gracias. Herramientas de medición. La ingeniería aeronáutica y la ingeniería aeroespacial han tenido históricamente exigencias difíciles de satisfacer en cuanto a precisión, inspección y calibración 3D durante el ensamblaje y la construcción de aeronaves. Las tecnologías de medición, como las máquinas de medición por coordenadas del hecho fijo, MMC, o los sistemas de medición portátiles utilizados en combinación con los recursos digitales software adecuados, permiten a los fabricantes de todo el mundo mantener los estándares requeridos. No solo los fabricantes de aeronaves deben cumplir con dichos estándares, sino que toda la cadena de suministros para la industria aeroespacial también se debe ajustar a ellos. La ingeniería aeronáutica y aeroespacial tiene exigencias notoriamente elevadas en materia de alimento y metrología, que los fabricantes de este sector han satisfecho aplicando tecnologías de medición modernas para la inspección aeroespacial. La precisión es clave en casi todos los aspectos de la fabricación y el ensamblaje aeroespacial, y la medición 3D es esencial para lograrla. Algunas herramientas que tenemos son el pie de rey, que se basa en la medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. Este es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, delicadeza y precaución de no rayarlo ni doblarlo. Otro podría ser el micrómetro, y este debe manipularse con cuidado. Si se cae, su precisión puede verse afectada permanentemente. El deslizamiento continuo entre el yunque y el husillo puede desgastar las superficies, y si el eje se aprieta demasiado, el marco puede saltar permanentemente y resultará lerturas exactas. Como ya dijimos, este mide exterior, interior y profundidad. En el exterior se emplean para medir dimensiones exteriores de una pieza como alambres, ejes, esferas y bloques. El interior se usa para mediciones del diámetro de una obrera o dimensiones interiores. Y de profundidad mide las profundidades de ranuras y huecos de un objeto. Otro sería el torquímetro. Este también conocido como llave dinamométrica o llave de torsión. Es un instrumento que se utiliza para medir la tensión o torque aplicado a elementos que tienen una rosca, ya sea de tornillos, tuercas o birlos. Las partes de un torquímetro vendría a ser el trinquete, que estas pueden ser de 1/4, 3/8, medio y 3/4. También tenemos el selector de giro, que se permite cambiar el giro del torquímetro, el brazo de fuerza, que solo es de una extensión para poder ejercer fuerza más. Estas escalas existen en distintos tipos, ya sean libras, pies, y también tenemos el tambor moleteado, que este sirve para elegir el torque deseado. Y al ser una herramienta de medición tiene su seguro, y con este seguro se evita que el tambor gire y se cambie la medida deseada. Hay algunos diferentes tipos de torquímetro, y estos pueden ser de carátula, aguja, preajustados, de clic, digital, de salto, control, multitorque y amplificador de torque. Otra herramienta sería la escuadra combinada. Este es un instrumento moderno, pero nada más lejos de la realidad. La escuadra combinada fue creada
en la mente del prolífico inventor norteamericano LaRoy Streeter en 1878. Tenemos también las galgas, que es la unidad de longitud y esta es utilizada para medir el grosor o espesor. El comparador de carátula, que este es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento, el husillo se amplifica mediante un tren de engranajes y se mueve en forma angular a una aguja indicadora. El ratchet. Esta es una palanca de inversión que opera un trinquete de seguro en la cabeza de la herramienta, girando la mandíbula en una dirección. Se hace que el trinquete engranaje con los dientes de la matraca y de vuelta al cubo. Otra sería la regla metálica, que es las herramientas de medición de regla metálica. Es de acero de 6 pulgadas, hechas flexibles de satín finish, acero inoxidable y graduado de incrementos de 1,32 y 1,64 de pulgada de un lado. Y estos también sirven y son de medición, ya que están disponibles graduadas en centímetros y milímetros. Gracias. Herramientas de inspección. Estas herramientas se utilizan para inspeccionar y evaluar la condición de los componentes y sistemas de las aeronaves. Estas herramientas permiten detectar defectos, fugas y problemas eléctricos, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo. Cámaras de inspección. Las cámaras de inspección en la industria aeronáutica son herramientas utilizadas para realizar inspecciones visuales en áreas de difícil acceso o en lugares donde el acceso es directo es limitado. Estas cámaras están equipadas con una sonda y un cable flexible que permiten introducirlas en áreas de difícil acceso, como conductos, compartimientos de carga, alas, fuselajes, turbinas o sistemas de cableado. Algunas características y funcionalidades comunes de las cámaras de inspección en aeronáutica incluyen la iluminación ajustable. Las cámaras suelen contar con luces LED integradas que permiten iluminar la zona de inspección. Grabación de video e imágenes fijas. Las cámaras pueden captar imágenes estáticas o grabar videos de las inspecciones realizadas. Pantallas de visualización. Las cámaras suelen tener pantallas LCD integradas que muestran en tiempo real las imágenes captadas. Cable o sonda flexible. La sonda o cable flexible permiten dirigir la cámara hacia las áreas específicas que se desean inspeccionar. Conexión a equipos externos. Algunas cámaras de inspección permiten la conexión a equipos externos como computadoras o monitores para una visualización y análisis más detallado de las imágenes capturadas. Los endoscopios. Los endoscopios en la industria aeronáutica son herramientas de inspección que permiten realizar exámenes visuales internos en áreas inaccesibles o de difícil alcance en componentes y sistemas de las aeronaves. Los endoscopios en la industria aeronáutica son herramientas de inspección que permiten realizar exámenes visuales internos en áreas inaccesibles o difíciles de alcance en componentes y sistemas de las aeronaves. El uso de los endoscopios en la industria aeronáutica facilita la detección temprana de problemas, la realización de mantenimiento preventivo y la evaluación de calidad de los componentes. Esto contribuye a garantizar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento óptimo de las aeronaves. Probador de fugas. Los probadores de fugas se utilizan para detectar y localizar fugas de fluidos como combustibles, aceites o aire en los sistemas de la aeronave. Estos probadores utilizan métodos como la presión o el vacío para identificar la presencia de fugas. Medidores ultrasónicos de espesor. Estos dispositivos se utilizan para medir el espesor de materiales metálicos en componentes estructurales de la aeronave. Utilizan ondas ultrasónicas para determinar el grosor y evaluar la integridad estructural. Los espejos telescópicos. Los espejos telescópicos son herramientas utilizadas en la industria aeronáutica
Para realizar inspecciones visuales en áreas de difícil acceso, estos espejos están diseñados con un mango extendible que permiten ajustar la longitud según las necesidades de la inspección. Los espejos telescópicos de la industria aeronáutica suelen tener características adicionales para facilitar la inspección, como una cabeza giratoria que permite ajustar el ángulo de visión, una iluminación integrada para mejorar la visibilidad en áreas oscuras o mal iluminadas, y materiales resistentes a la corrosión y a altas temperaturas. Los espejos telescópicos se utilizan principalmente para examinar áreas situadas debajo o detrás de estructuras, componentes o equipos en la aeronave donde la visibilidad directa es limitada o no es posible. Al extender el mango del espejo se puede alcanzar el área de interés y reflejar la imagen en el espejo para su visualización. Probadores de circuitos. Los probadores de circuitos en aviación son herramientas utilizadas para verificar el funcionamiento y la integridad de los circuitos eléctricos y electrónicos de las aeronaves. Estos dispositivos son esenciales para el mantenimiento y la solución de problemas en sistemas eléctricos y electrónicos en aviones. Los probadores de circuitos en aviación pueden tener las diferentes características y funcionalidad, pero generalmente permiten realizar las siguientes tareas. Prueba de continuidad. Los probadores de circuitos pueden verificar si hay una conexión eléctrica continuada en el circuito. Prueba de voltaje. Estas herramientas pueden medir el voltaje presente en el circuito. Prueba de resistencia. Los probadores de circuitos pueden medir la resistencia eléctrica en el circuito. Prueba de continuidad a tierra. Estos dispositivos pueden detectar si hay una conexión a tierra no deseada en el circuito. Prueba de polaridad. Los probadores de circuitos pueden verificar la polaridad de las conexiones eléctricas asegurando que los cables estén conectados correctamente para funcionamiento adecuado de los componentes. Herramientas de seguridad. Estas herramientas son utilizadas para garantizar la seguridad de los técnicos y personal de mantenimiento durante las operaciones. Estas herramientas protegen al personal contra posibles riesgos, accidentes durante tareas de mantenimiento. Los calzos de ruedas. Estos dispositivos se colocan debajo de las ruedas del avión para evitar su movimiento durante el mantenimiento. Los calzos de ruedas ayudan a prevenir accidentes y aseguran que el avión permanezca en su posición estable mientras se realizan las tareas de mantenimiento. Cinturones de seguridad y arneses. Los técnicos de mantenimiento a menudo trabajan en áreas elevadas o en espacios confinados dentro de la aeronave. Los cinturones de seguridad y arneses son herramientas de seguridad personal que se utilizan para asegurar a los técnicos mientras realizan trabajos en alturas o en lugares de difícil acceso, evitando caídas y lesiones. Bloqueadores y etiquetas de seguridad. Estas herramientas se utilizan para bloquear y etiquetar equipos o sistemas durante el mantenimiento. Los bloqueadores impiden el funcionamiento accidental de los sistemas o equipos, mientras que las etiquetas de seguridad informan a otros técnicos de que se está llevando a cabo un trabajo en la aeronave y advierten sobre los peligros asociados. Llaves y herramientas aisladas. Para trabajos en sistemas eléctricos o de alta tensión se utilizan llaves y herramientas aisladas que están diseñadas para proteger a los técnicos de descargas eléctricas. Estas herramientas están fabricadas con materiales aislantes y cumplen con los estándares de seguridad eléctrica. Sistema de bloqueo de energía. Estos sistemas se utilizan para asegurar que la energía eléctrica o mecánica esté desconectada antes de que se realicen tareas de mantenimiento en los sistemas de la aeronave. Los sistemas de bloqueo de energía evitan arranques accidentales o movimientos de componentes
durante el mantenimiento, reduciendo el riesgo de lesión. Equipo de protección personal. Los técnicos de mantenimiento utilizan variedad de equipos de protección personal para garantizar su seguridad. Esto incluye un casco, gafas de seguridad, guantes resistentes a impactos, calzado de seguridad y ropa de protección adecuada. El uso del EPP ayuda a prevenir lesiones por golpes, cortes, exposiciones a productos químicos y otros riesgos asociados al mantenimiento de aviones. Una recomendación: se tiene que investigar y recopilar una buena información, sabiendo cómo distinguir entre una buena y mala información a través de fuentes oficiales, además de usar la información proporcionada por las autoridades de aviación, como la FAA, para que puedan obtener información precisa. También es importante saber manejarlos e identificarlos para comprender la importancia del uso adecuado de cada herramienta en contacto para realizar un mantenimiento efectivo en la aeronave y así evitar posibles accidentes. La información proporcionada por los actores de la industria de la aviación, como la FAA, debe utilizarse para obtener información correcta, comprenda el uso adecuado de cada herramienta que se muestra para que comprendas su uso y clasificación. En conclusión, en la industria aérea encontrará una gran variedad de equipos similares a los equipos tradicionales, con la única diferencia de que las herramientas están hechas de materiales especiales, como aleaciones, y también se dividen en grupos específicos como medición, corte, dibujo, fijación, etc. Los manuales y libros proporcionados por las autoridades reguladoras de la aviación son muy importantes para brindar una buena retroalimentación sobre el uso correcto de cada tipo de herramienta para un trabajo determinado. Todos los tipos de herramientas, ya sean de corte, medición o de otro tipo, deben estar debidamente fabricados y certificados por la trazabilidad, de modo que el usuario pueda confiar en la seguridad y eficiencia de las herramientas. Muchas gracias.